Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro. Te saluda el profe Cristian Solari. Muchas gracias por estar allí del otro lado, fiel a nuestros videos, a nuestras charlas. Y hoy tenemos otro invitado de lujo, nuestro amigo Tony Ordinas, Anthony Ordinas. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, un placer como siempre estar con vosotros. Bueno, vamos a presentarlo formalmente a Tony, que es el actual director del fútbol formativo del Lillestrøm de Noruega, un equipo de primera división de Noruega. Tony también es profesor del curso superior universitario de director deportivo de fútbol de la organización Real Federación Española de Fútbol. Y bueno, además es profesor evaluador de los cursos UEFA de Noruega y de España. Y también, Tony, eh, como no tienes trabajo, también asesor técnico universitario de Makerere, una universidad de Uganda. Estás a tope, Tony, y lógicamente porque tienes una gran capacidad, te conozco y sé todo lo que brindas, así que muy bien. Bueno, sí, quizás demasiado, ¿no? Quizás demasiado. Así que, pero bueno, como tú muchas veces hemos hablado, ¿no? Que nuestro sector y nuestro deporte es muy enriquecedor y muchas Sí. veces salen proyectos que es difícil decir un no de primeras, aunque quizás deberíamos escuchar más y ser capaces de, bueno, pues de concretar. Pero bueno, un placer estar en todos estos proyectos. Bueno, muy bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad para charlar con nosotros en este canal de YouTube de academiaglobal.club, que desde, bueno, un área que llamo Líder Gol, también hablamos un poquito de liderazgo. Me contabas también que estás trabajando en esa área, el área del liderazgo que es tan importante en las organizaciones, ¿no? Pero también desde los más jóvenes. Tú te dedicas a la formación. Si bien has trabajado en el Stabæk, vamos a decir que has sido campeón con el Stabæk en Noruega, ¿no? Un equipo Ujú. de primera división allí y que has alternado también con la formación de jugadores y ahora ya desde hace un tiempo estás trabajando como director de los equipos, la parte formativa, digamos, ¿no? Las academias, en este Mm. caso del Lillestrøm. Pero como decíamos anteriormente, el liderazgo tiene un papel fundamental, no solamente en quienes dirigen, ¿no? Las organizaciones, desde conectar con las personas, sino también en los jóvenes que se están formando para, bueno, llegar a ser profesionales, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Sí, es decir, yo creo que cuando tú hablas de liderazgo, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier persona que trabaje con un grupo humano, es decir, quizás poco importa la edad, pero bueno, especialmente cuando esas personas están en su proceso de desarrollo y de formación, el tener esa competencia y esa capacidad de ser un modelo, de ser una referencia, de saber cuándo estar allí, de saber cuándo dejar espacio. eh, yo creo que es algo fundamental y fundamental porque hoy en día las sociedades en nuestro mundo es decir, hay una complejidad muchísimo mayor de lo que pudiera haber en el pasado, ¿no? Es decir, el acceso que puedan tener los talentos jóvenes hoy en día a una información masiva, no siempre correcta, muchas veces incluso demasiada información. El otro día, por ejemplo, estábamos haciendo una reflexión, cuánta gente hay alrededor de un simple jugador, ¿no? Es decir, cuánta gente le está enviando simultáneamente mensajes, ¿no? Es decir, desde el entrenador o cuerpo técnico, si está en la selección, el cuerpo técnico de la selección, si está alternando formativo con primer equipo, cuerpo técnico de primer equipo, su agente, su familia, sus amigos. Y esto es la realidad. Entonces, Los fans. los fans, ¿no? Los fans, es decir, los fans, las redes sociales. Entonces, todo esto hace que muchos jugadores y jugadoras hoy en día se sientan perdidos y confusos en muchos momentos. Y yo creo que el punto que tú tocas de liderazgo es clave, es decir, l- el ofrecer la visión correcta del camino, creo que es una de las cuestiones más importantes como profesionales que podemos hacer. El autoliderazgo primero, ¿no? En este caso, y también luego saber que los Mm, entrenadores y preparadores físicos, en el caso tuyo, los directores deportivos,
también deben manejarlo, ¿no? Muy bien, porque nos ocurre lo mismo a todos, ¿no? Todos tenemos esa invasión, ¿no? Y de tanta saturación de información y de mensaje Mm, que influye, ¿no? Afecta. Por eso es importante también sí. saber aislarse, saber auto dirigirse. Sí, sí. Y yo creo que ahí es precisamente el desarrollar personas con esa capacidad de autorreflexión y de autoevaluación es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes errores, sí, definiría como errores que se cometen en el fútbol o en la dirección de academias formativas, es el siempre poner el punto de arranque en la visión del entrenador. Y obviamente que es importante saber lo que piensa el entrenador, pero se consigue muchísimo más si empezamos como punto de partida lo que piensa el jugador. Es decir, cómo se ve a sí Qué mismo, cuáles bueno. son qué fortalezas destacarías, es decir, qué dudas tienes. Y yo, por ejemplo, soy muy maniático, por decirlo así, de que cuando los entrenadores hacen este tipo de intervenciones, la figura principal es el jugador, no es tu ego, no es tu visión, ¿no? Es el jugador. A partir de conocer cómo él se siente o cómo ella se siente, luego nosotros intervendremos, si es que hay algo que podamos ajustar ahí. Ujú. Y Tony, últimamente has estado, me comentabas, por Qatar, disertando, capacitando allí. Tú que conoces diferentes países, que bueno, que vienes de España, que has estado trabajando en Noruega, y conoces muy bien toda la zona de Escandinavia. ¿Cómo ves el fútbol formativo hoy en día? ¿Qué es tu especialidad en gran medida? ¿Cómo ves el desarrollo con este aditivo, ¿no? que acabamos de decir, Mm, mm. inclusive? Yo creo que progresivamente tenemos, de un lado, muchas mejoras en cuanto a instalaciones y en cuanto a herramientas. Es decir, eh, un ejemplo creo que muy básico, pero al mismo tiempo esencial, es el uso de la tecnología. Es decir, el poder disponer en las edades formativas a nivel de proceso de entrenamiento de herramientas de GPS, de herramientas de control de carga de entrenamiento, incluso de control de calidad de entrenamiento, el hacer uso del vídeo, de la imagen y de la interacción individual, entrenadores-jugadores. Yo creo que eso ha dado un salto de calidad global. Es decir, hoy en día no creo que haya diferencias entre cualquier contexto en Sudamérica, en Europa, en Asia, ¿no? Al contrario, yo creo que estamos muy acelerados. ¿Qué creo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo ese contacto humano, es decir, esa personalización, porque estamos en unos parámetros muy globales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas escuelas formativas, esa cultura futbolística argentina comparada con la cultura futbolística en España o la cultura del futbolista físico escandinavo? Hoy se nos está perdiendo mucho. Es decir, yo creo que uno de los debates que yo me encuentro cuando viajo alrededor es cuál es nuestra identidad futbolística. Es decir, qué tipo de jugador debemos. Y eso está pasando, por ejemplo, en Noruega ahora mismo, ¿no? Es decir, Noruega está empezando a exportar jugadores, ¿no? Haaland, Odegaard, en el fútbol femenino, Carolina, Graham, otras jugadoras, pero ¿cuál es nuestra identidad de juego? ¿No? Y yo creo que es por ahí, hemos quizás retrocedido por ese copia y pega y nos está faltando un poco recuperar los instintos y las diferencias. Y creo que seguimos, estoy pensando en voz alta, comparado con 20 años atrás, seguimos sin entender en muchas ocasiones que formativo significa dar opción al error. Esa para mí es la clave. Es decir, cuando yo estoy entrenando en un contexto de alto rendimiento, equipo senior, primer equipo, debo minimizar el error, porque si no lo hago, no tengo asegurado mi trabajo el mes que viene, ¿no? Pero ese no es el contexto, no debería ser el contexto en formación. Sin embargo, el ego de ganar, la importancia de ganar, sigue siendo prioridad número uno en contra de otros criterios que yo creo que al final hace que mucho talento se nos pierda por el camino, porque el disfrute del juego desaparece. Y cuando
no hay disfrute del juego, tanto da tus cualidades, es decir, salimos perdiendo todos. Sale perdiendo el chico, sale perdiendo la familia, sale perdiendo el club. Creo que al final eso sigue siendo para mí el gran punto crítico de la etapa formativa. La sociedad ahí también juega un papel importante, ¿no? Este exitismo bueno, que se nos Mm, inculca, el ganar a toda costa, ¿no? Y siendo que tal vez es al revés, porque lo que más pasa es perder o empatar, pero ganar son las menos y no sé, solamente parece que vale ganar. Sin embargo, como sabemos en este camino del liderazgo, del autoliderazgo, es el camino, ¿no? Es lo importante, ¿no? Por ahí el destino y que ese camino está lleno de derrotas, que son los aprendizajes, que son incómodos, no lo neguemos, pero es parte de la sí, cosa. sí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que además eh, el deporte muchas veces se usa como cajón de salida, ¿no? De otras muchas frustraciones sociales y la forma de canalizar esas frustraciones a través del deporte, ¿no? Entonces, eh, equipos, clubes cuyo objetivo pues estaría a un nivel medio, la exigencia se convierte en absolutamente irreal y eso hace que yo creo que muchas veces seguimos, por ejemplo, viendo casos inexplicables de la violencia, ¿no? Es decir, y ahora uno de los temas que a mí personalmente más me duele y más me entristece es leer la prensa y ver que cada fin de semana, sin excepción, hay casos de violencia en el deporte. Peleas entre padres, peleas con árbitros que son gente en edad formativa a su mismo tiempo, peleas entre entrenadores. Es decir, yo creo que perdemos una grandísima oportunidad educativa como sociedad y creo que perdemos un gran potencial de hacer del deporte un balón de oxígeno, es decir, cuando lo que ponemos son esos intereses y esa, como tú dices, es decir, ese victimismo de la derrota que dices, bueno, al final, oye, pero ¿qué significa perder un partido? ¿No? Es cierto, es un tema que debemos reflexionar, creo yo, todos en la sociedad, sobre todo también los que estamos a cargo de grupos o que tenemos grupos a cargo de Mm, jugadores y demás, ¿no? mm, También es importante la inspiración, ¿no? Yo creo que nos basamos mucho para motivarnos en estar inspirados, ¿no? La energía, el manejo de la energía que nos da toda esa fuerza para ir adelante en el día a día de nuestra planificación, el caso, como te decía, de los que trabajamos en el fútbol. Sé que te has inspirado en tu carrera, porque te he escuchado en conferencias que compartimos, en algunos entrenadores notables de diferentes nacionalidades, pero también has nombrado mucho a los argentinos, algunos argentinos que te influyeron en tu carrera, por ahí en la parte cuando eras, digamos, te estabas formando como entrenador y demás. Y siempre lo mencionas. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito quién fue que te inspiró más y por qué, ¿no? Bueno, respecto a este punto, sí, es cierto. Es decir, yo creo que todos tenemos unos anclajes, ¿no? Quizás, si me lo permites, yo te diría que la inspiración para tratar de ser el profesional que soy hoy en día, en el sentido de ayudar a que el individuo, todo individuo, trate de dar lo mejor de sí, no viene precisamente del fútbol, viene del mundo educativo, viene Claro, claro. viene pues bueno, de una persona que para mí es y sigue siendo el referente en cuanto a lo que es tratar cada día de hacer las cosas mejor que ayer y de dar lo mejor y de compartir lo mejor, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel futbolístico, es decir, yo creo que no solamente yo, sino muchos de mi generación tuvimos el gran privilegio de ver, por ejemplo, a una persona como Héctor Cooper, ¿no? Es decir, en su tránsito, en su llegada a Europa, en el Real Mallorca, es decir, de ver, por ejemplo, cómo desde la humildad, pero desde la seguridad que aportaba, yo creo que en todo su trabajo, ¿no? Es decir, ese saber muy bien quiénes somos y el optimizar las fortalezas que tenemos, yo creo que fue algo muy inspirador. Y yo creo que la figura
de Marcelo Bielsa sigue siendo hoy para mucha gente creo que un icono en el sentido de, pero estuvo visitando Sí, Noruega sí, eh, hace creo que un año, ¿no? Es decir, si lo recuerdo sí, bien, más o menos puede ser, sí, sí, más o sí. menos, me acuerdo que tuve pues la suerte de poder conversar unas breves palabras con él y él, me acuerdo que dijo, bueno, pues yo espero no haber aburrido, ¿no? Y yo le dije, no, mire, yo creo que sinceramente lo que usted ha hecho hoy aquí es compartir el amor que usted tiene por estudiar el juego, ¿no? Y yo creo que de esa línea muy argentina, muy decir, de dedicar tiempo, energía y esfuerzo a estudiar, eh, creo que es algo que para mí, por ejemplo, me supuso una inspiración muy interesante también. Sí, recordaba una conferencia que te había escuchado dar en Noruega, que hablabas de eso, ¿no? Creo que Héctor Cooper y Bielsa, dos de Sí, los grandes que te habían inspirado. Y bueno, y nos inspiramos permanentemente, ¿no? Pero creo que el tema está en inspirarnos a nosotros mismos también con nuestras cosas positivas que hemos hecho en el pasado, y sí. visualizando lo que queremos conseguir, ¿no? Sí, mira, ayer, eh, justo ayer tenía una reunión con todos los entrenadores de mi club, ¿no? Porque bueno, estamos llegando ahora al parón de verano, es decir, nos quedan un par de semanas. Entonces yo, mira, les dije, en enero os pedí a todos que os cuidarais, ¿no? Es decir, cuidar vuestro nivel de energía, porque bueno, es decir, es un trabajo muy exigente y si tú, entrenador, que estás al frente del grupo, tu nivel de energía está en los mínimos, tu nivel de entusiasmo está en los mínimos, tu nivel de convicción decae y eso es lo que los chicos nos van a ver día a día, ¿no? Entonces, y ayer les dije, mirad, ahora llega verano y lo que os pido es que por favor mantengáis el nivel de curiosidad lo más alto posible. Es decir, llega un momento perfecto para leer, para pensar, para escribir. Es decir, y yo creo que a los entrenadores jóvenes, supongo que a ti te pasa, digo, no sé que te pasa igual, que te escriben, te piden consejos, ¿no? Y yo siempre les contesto que a veces digo, ostras, pues igual no sé si se habrá pensado que me he confundido, ¿no? Porque yo les digo, no, mira, yo consejos de fútbol, sinceramente no sé qué decirte, pero consejos de leer, lee todo lo que puedas, piensa y reflexiona todo lo que puedas y escribe todo lo que puedas. Ve a visitar a gente simplemente para tomar un café y hablar con ellos. Y yo creo que hoy en día, antes te decía que la tecnología nos ha dado un impulso, pero también quizás nos ha hecho perder esa curiosidad de ver, de hablar, de compartir. Y por eso yo creo que gente como tú que tenéis desde hace tantos años, es decir, el crédito de crear canales de compartir y canales de comunicación y de conocimiento, yo os tengo un aprecio enorme porque creo que es fundamental. Es decir, ser curioso, mantener un nivel de ojos bien abiertos y compartir, creo que es clave hoy en día. Sí, sí, nos entusiasma y nos pone motivados, esta inquietud del conocimiento. Y bueno, compartimos esa misma característica, me parece, con Tony, que nos mueve a seguir hacia adelante, ¿no? Sí, es verdad lo que dices, preguntarse todo, ¿no? Autopreguntarse. Hablábamos en otra entrevista con un gran preparador físico argentino, Guillermo Chinchetti, muy destacado, ganador de Copa Libertadores y demás. Y él decía que él hacía crítica permanente a las sesiones de entrenamiento, y bueno, y que a veces por ahí le decían pero que no tenía buena onda, pero no es, él dice, no es buena o mala onda, es ser crítico constructivo para Mm, mejorar, mm, porque mm, a veces nos mm. podemos relajar, ¿no? Y ahí un poco podemos perder esa evolución, ¿no? Sí, y en el proceso de entrenamiento, no sé si estarás de acuerdo, es decir, yo creo que eso es una de las reflexiones que últimamente he compartido en diferentes charlas, ¿no? O ponencias. Es decir, yo creo que en nuestro sector le damos muchísima importancia a la preparación, ¿no? A la planificación del entrenamiento.
además nos encanta, ¿no? Es decir, el coger papel, ¿no? Es decir, coger las fichas, diseñar la tarea. Bien, proceso uno completado, proceso 2 la ejecución del entrenamiento. Pero hay un tercer proceso, que es la evaluación del entrenamiento. Pero a esa parte le dedicamos muy poca importancia. De hecho, para mí mucha realidad de lo que veo en entrenadores es que nada más terminar el entrenamiento ya están pensando y comentando el entrenamiento de mañana. Pero, y eso ocurre también a nivel educativo. Es decir, queremos ir rápido, pero para ir rápido habrá que ir Hay que primero de analizar. todo correcto. Porque las decisiones que tomemos mañana para la siguiente clase o para el siguiente entrenamiento, para la siguiente unidad de aprendizaje, van a depender de lo que hayamos logrado avanzar en esta. Es decir, y ahí es donde yo veo, quizás por eso, es decir, estamos en una sociedad donde todo es ahora y deprisa y no tenemos, creo, en nuestro sector la cultura de analizar, de evaluar y a partir de las conclusiones del análisis sigamos avanzando en el proceso, ¿no? Y en Noruega, digamos, con respecto a España o por ahí a Latinoamérica, ¿es diferente en este sentido de lo que estamos hablando? ¿Que tienen más paciencia, digamos? Porque a lo mejor esta es un poco la característica que percibimos, pero bueno, tú que estás en el día a día, cómo lo ves? Yo, di- yo creo que en el contexto escandinavo le dan a la gestión un valor tremendo, que Qué quizás bueno. yo creo que en nuestras sociedades, Aquí no hay ¿no? tanta paciencia. Correcto. Y no hay tanto cuidado por la gestión. Es decir, en el contexto escandinavo se entiende que si iniciamos un proyecto, el proyecto lo primero que va a necesitar es tiempo. Lo segundo es continuidad. Lo tercero es evaluación. Por tanto, es gente muy disciplinada en el sentido de respetar los tiempos y de respetar las direcciones. Eh, Te habrá pasado a ti, estoy convencido, Sí. me ha pasado a mí, que en nuestros contextos, en cuestión de meses, pasamos de ABC a JH. Es decir, es un permanente cambio de dirección, simplemente, incluso a veces por una cuestión emocional. Es decir, porque el dueño ahora se levanta esta Somos mañana. latinos. Eso es, somos latinos. Es decir, somos yo creo que individuos que tenemos una gran adaptabilidad, es decir, el plan B y el plan C siempre está ahí. En cambio, por ejemplo, en Escandinavia les cuesta muchísimo ir de plan A a plan B. Es decir, ellos, aun Es el muchas plan veces, A y ya está. correcto, tienes plan A Me y gusta aunque la eso. cosa vaya mal, ellos siguen yendo en plan A porque les cuesta mucho ese cambio de dirección rápido. Pero sí es verdad que a la gestión, y eso lo ves en toda dimensión de club, es decir, clubes amateurs, clubes profesionales, ellos no son capaces de ponerse enfrente de un proyecto si no hay pues un plan estratégico, si no hay un plan operativo, si no hay unas personas que tengan la responsabilidad de evaluar, de diseñar, y esa yo creo que es la gran carencia que tienen nuestras sociedades, pueda ser mediterráneas o sudamericanas, ¿no? Es decir, nosotros hacemos, deshacemos, corregimos, cambiamos, pero muchas veces por esa falta de estrategia y de continuidad en lo que hacemos. Exactamente, es cierto, es cierto. Y bueno, hablando un poco de cómo se trabaja allí en los países escandinavos, ¿cómo trabaja la Academia de Lillström, y cuáles son los objetivos principales que persigues? O que persiguen todo el equipo, ¿verdad? Sí, nosotros, mira, yo te resumiría en nuestro objetivo estratégico es nombre y apellidos. Es decir, si tú me preguntas qué significa el sub-16, pues no lo sé. Es decir, no, nunca le he dado valor a que como equipo, porque entiendo que cuando el Lillestrøm confía en nuestro trabajo y confía en mi trabajo, es porque lo que espera a cambio es un nombre y apellidos. Y Desarrollar jugadores, claro. eso es. Es un individuo y también un entrenador. Es decir, yo creo que debemos dar valor en nuestros proyectos formativos a desarrollar valor para también el cuerpo técnico del primer equipo. Es decir, una de las experiencias de las que yo me siento más orgulloso es
hay un momento determinado donde el club a mí me pide estar también involucrado con el primer equipo y bueno, pues por supuesto uno trata de hacer lo que le dicen, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, bueno, mira, es que eh, por aquí yo creo que no estamos creando el valor que podemos creer si cada uno de los miembros del cuerpo técnico, de los entrenadores de las formativas, pasan a formar durante un día a la semana ser miembros del cuerpo técnico del primer equipo. Y creamos hace 2 años este sistema, aunque yo he estado involucrado durante el último año, pero es decir, a día de hoy, un día a la semana, cada técnico formativo es parte del primer equipo del cuerpo técnico, a todos los efectos, reuniones, preparación, análisis. Claro, eso te genera de un lado, te genera un conocimiento mucho mejor de la persona, es decir, el nivel de confianza entre primer equipo y academia crece muchísimo más, por Claro. supuesto, y consigues de una forma mucho más ágil transmitir toda la metodología de primer equipo y la vas creando hacia todos los equipos de academia. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es metodología, a nivel de lo que es idea futbolística, hay una conexión mucho mayor que cuando no está esto. Es decir, yo creo que, por eso te decía que desarrollar jugadores como objetivo estratégico fundamental y desarrollar técnicos que den valor al club como segundo gran objetivo. ¿Qué nos Interesante hace? ese punto, porque en lo Sí, que cualquiera hubiera esperado de tu respuesta es esto, ¿no? O de los sí, equipos o los sí, jugadores, sí. pero de los técnicos por ahí no. Sí, No, sabemos que se le da tanta importancia, pero no es tan sí, común, sí, digamos. sí. No, 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 por desgracia no. Incluso por desgracia, en muchas realidades, primer equipo y academia son dos mundos Son dos diferentes, ¿no? mundos, sí, 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 diferentes. Claro, aquí está Luego, lo quizás bueno. lo sí, creo que lo que nos hace, bueno, nos hace diferentes, es que, por ejemplo, como bien sabes, yo llevo ya muchos años poniendo como premisa de quien quiera trabajar y formar parte de mi grupo de trabajo, que la individualidad es el punto de partida. Es decir, Bien. yo entiendo fútbol formativo como un deporte individual, en un Ujú. contexto En un de contexto juego colectivo, colectivo. claro, claro. Pero Bien. el tapete, el campo, la interacción de los 11 contra 11 siempre tiene que tener como punto final la expresión del talento individual. Porque esa es, yo creo que ese es nuestro éxito. De nuestro éxito es que ahora mismo, por ejemplo, pues un jugador de nuestra academia, en el próximo ventana de mercado, ya hay un acuerdo con uno de los grandes de Europa donde va a ser vendido. Ese es nuestro éxito. Que Claro, nuestro claro, claro. éxito no es que el sub-15 gane la copa de no sé qué. No, no. Nuestro éxito es que jugadores formados en nuestra academia estén jugando en las selecciones inferiores noruegas, que a día de hoy somos el club de Noruega con mayor porcentaje de tiempo de jugadores formados en la academia, que nuestro primer equipo confíe en jugadores de 15 años para ser parte permanente. Es decir, nuestro éxito es hacer que nuestros chicos y nuestras chicas en el departamento femenino, aunque yo no trabajo directamente, solamente de forma indirecta con el departamento femenino, tengan la proyección que sus condiciones le permiten. Está claro que no todos lo van a lograr. Es decir, y creo que hay que ser muy honrado y muy sincero. Es decir, no todo el mundo tiene el talento, el carácter, la personalidad, el sacrificio, el esfuerzo para lograrlo. Y bien, es decir, está bien que sea así, pero para cada uno de ellos hay que dedicarle la atención que se merece, el cuidado que se merece, generarles la alegría de formar parte del sistema. Y en eso sí es cierto que creo humildemente que en el contexto escandinavo nuestra academia es diferente a muchas otras. Y Tony, también hablabas bueno, que a veces se pierde un poco la identidad, ¿no? De los jugadores por tanto copia y pega, por tanta globalización de la información, en cuanto a la enseñanza tal vez de los jugadores. En Argentina, bueno, sabes que tenemos una idiosincrasia con el fútbol, en España también, en Italia otra, pero el jugador noruego hoy, sabiendo también de sus referentes, como pueden ser hoy Haaland o Odegaard, que están en la Premier League,
y otros también importantes de fútbol femenino. Noruega ha dado buenos equipos femeninos, buenas jugadoras. ¿Cómo es la característica, si tuvieras que definir hoy, del jugador noruego o jugadora también? Diría, Antes yo lo creo que veíamos, perdona, antes lo veíamos como muy físicos, ¿no? correcto, correcto. Creo Sí, que ha cambiado eso. estaba pensando justo en esto. Es decir, yo creo que hay un cliché clásico del jugador noruego, físico, bueno, muy fuerte en los duelos, en uno contra uno, eh, no quizás talentoso con el balón. Yo creo que todo eso debemos empezar a cambiar, ¿no? De paradigma, ¿no? Es decir, hoy en día el nivel técnico del jugador, jugadora noruego es similar al europeo. Es decir, pongamos este ejemplo. Estuvo ahora mismo, creo que fue hace 2 semanas, ¿no? La final de la Champions femenina, ¿no? De Barcelona Sí, contra Lyon. Bueno, pues en esa final había 4 jugadores noruegas. Es decir, no es que poco. no es poco. Es decir, más allá del contexto español, del contexto francés, es decir, eh, terceros países, pues Noruega quizás esté entre lo más destacado, ¿no? Es decir, hay una evolución muy clara hacia el jugador cómodo con balón. Sí es verdad que la decisión, y yo creo que el proceso que sigue siendo más carente a día de hoy es la toma de decisión. Ujú, Y yo lo atribuyo a varios aspectos, ¿no? Es decir, el primer aspecto es la cultura de entrenamiento escandinava. Es decir, Escandinavia, Noruega en particular, es gente que ha sido y sigue siendo muy potente en cuanto a ganar en deportes individuales y especialmente deportes de invierno. Pero en deportes individuales como de atletismo también, ¿no? Están los dos hermanos que en 1500 ahora mismo están dominando Europa, ¿no? ujú. Es decir, y vienen de una cultura de entrenamiento muy lineal, muy repetitivo, Más analítico, de- tal vez. completamente analítico. Direccional, eh, claro. Correcto. Y a esto le añadimos que hay como sociedad un carácter muy disciplinado y Estructurado, no claro. muy estructurado, por tanto, nada cómodo con las interpretaciones. Es decir, La claro, eso te... flexibilidad, claro. Correcto. Desde la flexibilidad cognitiva, de no, no, no. Ellos necesitan tener muy por anticipado, Mucha saber lo que hay que hacer, estructura. Claro, tienen la disciplina, es decir, tú puedes dejarlos trabajando, irte, volver, es decir, no te preocupes que seguirán haciendo aquello. Pero claro, eso te da un perfil de jugador muy rígido a nivel futbolístico, muy rígido a claro. nivel conceptual de interpretación del juego. Esa para mí sigue siendo la carencia, pero a nivel físico, a nivel técnico, a nivel incluso te diría que pasional por el juego, yo diría que debemos cambiar las lentes que usamos para hablar de los jugadores noruegos, porque ya no está ese perfil. Y de hecho, creo que si nos fijamos en qué jugadores y jugadoras de Noruega en los últimos 5 años están llegando a las top divisiones, tanto masculina como femenina, no encontramos centrales, no encontramos apenas defensores, encontramos números 10 Atacantes, interiores, muchos. Claro. atacantes, Odegaard, delanteros. por ejemplo. Sí, sí, tiene mucho perfil atacante, muchísimo. Buen pie, ¿no? También. Buen pie. Y muy claro. Y creo que además los resultados de las inferiores, tanto masculina como femenina, corrobora que ahora mismo lo que era antes un sueño, que era clasificarse para un Mundial Sub-20, para un europeo, ahora es el estándar diario. Sí es cierto que queda el último paso, que es que la selección absoluta consiga dar con ese último escalón, ¿no? Y yo creo que todavía ahí no estamos como Noruega, como un país preparados para ello. Claro, claro, claro. Bueno, y otra pregunta que quería hacerte, que nos gusta también seguro a los oyentes, los que están en la audiencia, saber, porque no es tanto periodístico nuestro canal, sino más bien para entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos, entonces buscamos tener conocimiento, ¿no? De las experiencias de los profesionales que
que participan. ¿Cómo es la logística del día a día de la academia? ¿Cómo es la organización? Es decir, un jugador llega, los jugadores, las jugadoras llegan, ¿cómo es? ¿Desayunan ahí? ¿No? ¿Entrenan? ¿Cuántas horas? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay reuniones? Eso es interesante de conocer, porque lo hemos preguntado también a otros Mm, mm, profesionales. En el mm. caso tuyo también sé que es muy rico todo. Sí. Bueno, nosotros lo primero es que tenemos un convenio con unos colegios, es decir, el sistema educativo noruego es muy flexible y te permite, especialmente por gente que está involucrada en actividades deportivas o en actividades artísticas, tener mucha flexibilidad horaria en cuanto a tanto a nivel de educación secundaria como a nivel superior, bachillerato o preuniversitario. Entonces, nuestros jugadores a partir de los 15 años tienen la posibilidad de hacer entrenamientos en horario matinal. Es decir, lo que hacen ellos es, lo primero que hacen en el día es levantarse, desayunar y venir al centro a hacer su entrenamiento. Cuando este entrenamiento ha terminado y después de comer, ellos se dirigen a los colegios A donde los hacen su colegios. actividad lectiva. Y eso nos permite además que estén de vuelta en el centro de entrenamiento si nosotros queremos a media tarde, con lo cual los horarios son horarios muy favorables a desarrollar eh, una cultura de rendimiento y una cultura de profesionalización importante. Entonces, sí es cierto que a día de hoy carecemos de residencia, es decir, no tenemos, y culturalmente creo que sería un problema, porque es decir, la sociedad nórdica es muy de estar en casa. Es decir, creo que no sería bien recibido el crear un centro donde los jugadores estuvieran residiendo allí. Todo el mundo reside en sus casas. No firmamos jugadores a nivel, es decir, nuestros jugadores forman parte de nuestra comunidad, por tanto Locales. sí, los desplazamientos son muy cortos. No firmamos jugadores menores de 15 años, es decir, solamente tenemos jugadores de la casa de nuestro propio eh, como decir, nosotros le llamamos escuela de fútbol, es decir, los chicos y chicas empiezan a jugar a los 6 años, pero no nos dedicamos a ir a otros clubes a firmar jugadores. Lo que hacemos es tener convenios de colaboración. Es decir, nosotros nos preocupamos más de que estos chicos y chicas en sus clubes estén muy bien atendidos y ayudar a estos clubes a mejorar sus entrenamientos, sus entrenadores. Compartimos con ellos nuestros programas de entrenamiento porque nos interesa que ellos estén lo máximo de tiempo posible en sus clubes y cuando sea el momento adecuado vengan a nuestro club. Claro, Con ello conseguimos dos cosas. Conseguimos que la competición local sea muy bonita porque, es decir, en vez de ir, coger los mejores jugadores y estar súper contentos de que ganamos los partidos 10-0, pues competimos con equipos donde tienen 3-4 jugadores de más nivel, por ejemplo, que podamos tener. Por tanto, todo el mundo se enriquece de la competición. claro, La claro. competición no está en desequilibrio. Segundo, nos permite a nosotros invitar a estos chicos a torneos internacionales, a entrenar con nosotros, con lo cual no solamente es determinar si este chico tiene la calidad futbolística, es qué tipo de persona estaremos trayendo cuando vengan a jugar con nosotros. Importante eso, qué importante. Es un chico egoísta, es un chico con personalidad, es un chico tímido, cuando está en el hotel o en el desayuno. Cómo se comporta, ¿no? Se relaciona con facilidad, está pendiente decir, del móvil, detalles que nos hacen decir este es el perfil correcto, este es el perfil incorrecto. ¿No? Eh, Luego, los entrenamientos, el gran problema que hay en Escandinavia, en Noruega, es los meses de invierno, como te puedes imaginar. Son momentos muy duros, muy duros. Te comentaba hace poco, es decir, este último invierno ha sido muy duro. Claro, estamos Temperaturas hablando de, me decías, perdona, para que la gente tome conciencia, ¿no? temperaturas, es decir, enero, febrero, normalmente una media diaria de -12, -11, -12. Es Wow, decir, nosotros tenemos como protocolo que cuando llegamos a -15, entonces sí se suspenden los entrenamientos, que están en el exterior. Tenemos un campo interior, pero claro, como te puedes imaginar, muy ocupado. claro, claro, ya, Entonces demanda. sigue habiendo mucha actividad en el exterior. Los campos tienen su sistema de calefacción, Claro, con lo sí, cual sí,
Con Es los decir, si no riegos. hay una, si hay, no hay una nevada es muy factible que cuando pasan las máquinas queda perfecto para la práctica, es decir, pero es cierto que la temperatura corporal es muy complicado. Y a esto se añaden noviembre, diciembre, enero, febrero, unos niveles de oscuridad muy, muy, muy altos, ¿no? Claro, eso Y influye mucho eso, también. claro, eso influye muchísimo. Es decir, eso genera al final un desgaste muy, muy importante. Claro, Entonces, a nivel ¿qué hormonal hace? también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces necesitamos compensar. Es decir, nuestros programas de entrenamiento son actividades de campo, pero actividades educativas en interior. Es decir, cada equipo desde los 12 años tiene actividades obligatorias en la semana de educación deportiva, de visualización. Es decir, ¿qué nos interesa? Nos interesa no solamente que los niños y niñas jueguen y practiquen fútbol, es decir, nos interesa educarlos para el deporte. Entonces, tenemos un programa con diferentes tópicos que va sobre aprender a, bueno, pues todo lo que sería educación deportiva, ¿no? Es decir, tener cuidado de tu cuerpo, alimentación, nutrición, planificación del tiempo. Es decir, eso nos preocupa mucho a Qué partir de los bueno, 15. qué bueno. Es decir, porque sabemos que uno de los grandes problemas es que, bueno, es decir, ellos tienen ese tipo de comportamiento donde todo es para mañana, pero eso les afecta a nivel académico, les afecta a nivel deportivo. Entonces, aprender a gestionar tu tiempo es algo que le damos mucha importancia. Aprender a comunicarte. En nuestra academia, por ejemplo, las charlas de día de partido no las hacen los entrenadores, las hacen los jugadores. Qué bueno. Y el entrenador solamente complementa cuando ve algunas carencias, pero es decir, les damos la responsabilidad de que es vuestro partido, vosotros sois los protagonistas, por tanto vosotros con la ayuda del entrenador tenéis que preparar qué mensajes vais a compartir con vuestros compañeros. Eh, Detalles que hacen que el jugador al final, nosotros decimos jugador, pero al final no es un jugador, al final es un chico o una chica que está en edad de crecimiento, Se está que formando. tiene, que se está formando, que tiene que cometer sus errores, que tiene que tener sus momentos pues de bajón, ¿no? Es decir, y en ese sentido les tratamos de preparar para que el deporte sea una situación más de aprendizaje para la vida. Y en según qué aspectos creo que lo hemos logrado, y en según qué aspectos seguimos muy lejos de los objetivos que queremos, ¿no? Hemos incorporado la figura del psicólogo permanente en la academia. Que, Fundamental, por claro, ejemplo, claro. un hecho muy interesante es que desde que tenemos la figura, las peticiones de reunión individual voluntariamente se han incrementado muchísimo. Por tanto, por ahí está claro que hay una necesidad de hablar, de compartir, de ser escuchado. Creo que esto es clave. Eh, Todos nuestros jugadores pasan un cuestionario de satisfacción para poder calibrar qué aspectos de la academia debemos mejorar, relacionados con tipo de feedback, relacionados con integración, relacionados con ser respetado, pero no tanto un cuestionario a nivel futbolístico, técnico-táctico, sino un cuestionario de tú como persona, como compañero, como miembro de esta academia, cómo te sientes. Tenemos un calendario específico de trabajo con las familias. Yo creo que ese aspecto es clave, clave. Es decir, yo no me puedo imaginar dirigir una academia donde los padres de las familias estén aislados del proceso. Es Claro. decir, Ujú. creo que no es ético, creo que no es profesional y creo que además quién puede estar más interesado en que su hijo o su hija tenga éxito en la vida, tenga éxito en el deporte que los padres, ¿no? Por lo tanto, integramos los padres tanto como podemos, tenemos unos tópicos de trabajo comunes y creo que eso nos ha dado también unos niveles de transparencia y de diálogo mucho más claros que antes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y confírmame esto, he leído que hay como unas evaluaciones externas a las academias en Noruega que si van bien y cumplen los objetivos, luego los premian con incentivos económicos, ¿no? Para que sigan invirtiendo Sí. y demás. Eso es notable. ¿Es así esto? ¿Cómo es Sí, sí, es, exactamente? es, es totalmente correcto. Es decir, Noruega fue, es decir, el primer país que instauró esta estrategia de evaluación externa fue la Bundesliga. La Ajá, Bundesliga en Alemania instaura este sistema con la misma idea. Es decir, hay unos criterios
que van desde planificación estratégica, logística de jugadores, currículums deportivos, programaciones deportivas por edades, atención a la individualidad, relación club-colegios, relación club-familias, competencia profesional, es decir, cuántos especialistas tienes a tiempo completo en tu academia y en qué áreas y cuáles son tus propios planes de formación y de desarrollo de la competencia de estos profesionales. Productividad de jugadores. Hay unos rankings. Si un jugador producido en nuestra academia está participando en la selección absoluta o está participando en Champions League o está jugando en la primera división noruega, tú obtienes muchos más puntos que si tu calidad de producción de jugadores no te llega para el fútbol profesional. Hay también un criterio basado en la calidad de los partidos y competiciones que juega en tu academia. Es decir, como academia, tus jugadores tienen la oportunidad de viajar a otros países y aprender de otras experiencias, sí o no. Es decir, eh, yo creo que el espíritu es evaluar la calidad de lo que propones, evaluar el nivel de inversión que el club está haciendo en su etapa formativa y a partir de los estándares que ellos tienen de calidad, como tú muy bien dices, obtienes una evaluación y de esa evaluación tienes incentivos, tanto a nivel económico como incentivos de que la propia liga profesional invierte o te facilita más recursos en tu club. Es un sistema que funciona muy, muy bien. En Noruega se instaló en el año 2013, de 2013. Yo tuve bueno, pues, no sé, el honor o el placer de que en ese momento, cuando yo estaba dirigiendo la Academia de Stabæk, fuimos nombrados mejor academia de Noruega. Luego también he tenido la suerte de vivir el proceso en Lillestrøm, donde en 2019 fuimos la academia con mayor porcentaje de mejora en Noruega. Creo que es un sistema que te permite tener muy buenas referencias, es decir, si nos preguntamos qué es excelencia, es decir, eh, cuáles son las mejores prácticas en cuanto a desarrollo de la etapa formativa, te permite obtener referencias. Prueba de ello es que, por ejemplo, dos ligas muy, muy potentes como es tanto la Liga Española, la Liga Profesional Española, como la Premier League lo han adoptado. Es decir, Claro, y yo claro. creo que la grandísima mejora que ha hecho el fútbol inglés viene de este sistema de evaluación de las academias de la Premier League, que es muchísimo más exhaustivo que el sistema escandinavo. Incluso la Liga Profesional Española, con los compañeros que tengo allí, me consta que están haciendo ahora un esfuerzo enorme, enorme en implantar estos protocolos de evaluación. Es maravilloso, es muy interesante porque incentiva muchísimo y que otros países tomen nota también, porque si funciona, Sí. es evidente que, bueno, depende también la cultura de cada país, ¿no? Porque ahí también varía mucho el contexto. Claro, y ahí volvemos otra vez a la gestión. Es decir, en Escandinavia, por lo menos yo puedo hablar de Escandinavia, Suecia también tiene implantado este sistema. Funciona muy bien porque ellos creen muchísimo en la evaluación Claro, y creen muchísimo en la evaluación como instrumento de mejora. Es decir, claro. no es tanto el hecho de decir, mira, quedamos terceros, nos dan como, oye, de la evaluación que nos han dado, nos están indicando estas fortalezas, nos están indicando estas oportunidades de mejora, o cuál es el plan de acción que nos pueden decir. En Escandinavia, este modelo funciona por esta cultura de gestión, de permanentemente evaluarte, de buscar puntos de mejora, pero también, si te soy sincero, conociendo los profesionales que trabajan tanto en Inglaterra como en España, es decir, yo estoy seguro, estoy convencido que las academias españolas van a dar un salto de calidad tremendo, porque es gente que además muy, muy comprometida con todos estos procesos. Qué bueno, me alegra muchísimo, Tony. Bueno, te agradezco enormemente todo este tiempo, toda esta información, todos tus comentarios, tus reflexiones, la experiencia transmitida. Para mí, la verdad que es un gusto enorme hablar contigo siempre. Me enriquezco cuando te escucho, como a tantos otros colegas, siempre digo que creo que compartir las experiencias nos enriquece a todos. Por Y supuesto. bueno.
qué decirte, lo mejor, éxito en todo lo que viene, y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, el placer es mutuo, ya lo sabes, siempre agradecido por tu atención y de verdad que un placer compartir estas reflexiones contigo y nada, desearos a todos lo mejor también. Un abrazo fuerte. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.